Bien, continuando con el ejercicio, ahora vamos a ver, una vez que tenemos ya la tabla de frecuencias, vamos a hacer los gráficos, ¿no? Vamos a hacer los gráficos, para eso vamos a seleccionar toda nuestra tabla de frecuencia, insertamos el gráfico de barras, vamos a bajar, insertamos el gráfico de barras, vamos a bajar un poco nuestro gráfico para visualizar los datos. Nosotros sabemos que primeramente vamos a hacer el histograma y el histograma simplemente es un gráfico en el cual el eje X, en el caso de una variable aleatoria continua, tiene que estar representado por la marca de clase y en el eje Y por la frecuencia relativa. Es mucho mejor en la frecuencia relativa en porcentaje. Bien, entonces eso vamos a colocar acá, colocamos seleccionar datos. Fíjense acá, los valores de las columnas están en el eje X, los tenemos que llevar al otro eje. Bien, ya lo hemos llevado. Y ahora vamos a colocar acá lo que tiene que estar en el eje X, que sería en este caso las marcas de clase. Ahí tenemos. Y vamos a dejar solamente entonces frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Todo lo demás tanto tenemos que eliminar y entonces aquí tenemos nuestro gráfico, ¿no? Acá vamos a ir con nuestro gráfico y lo vamos a ir editando. Bien, entonces ahí tenemos el gráfico. Este gráfico entonces vamos a colocar acá. Es el histograma. Histograma. Histograma de una variable, de una variable continua, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos que incorporar? Bueno, esto podemos eliminar porque es una sola variable que tenemos en el eje Y. Y vamos incorporando entonces los elementos, por ejemplo, los títulos. Entonces voy a colocar acá, ¿cuál es la variable? La variable es la ganancia. Ganancia es la ganancia en peso por día de los novillos. Es la ganancia en peso por día de los novillos, las cuales están expresadas en gramos. Bien. Y acá tenemos entonces la frecuencia, la frecuencia relativa, la frecuencia acá relativa en porcentaje. Bien, ahí tenemos entonces ya los valores. Acá una cosa importante, cuando la variable es continua, estas barras tienen que estar unidas, no tiene que haber espacios. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá, dar formato a serie de datos. Aquí tenemos el ancho del rango. El ancho es este ancho que hay entre barras. Como queremos que estén las barras unidas, entonces esto lo vamos a llevar a 0. Bien, y ahora vamos a tener ahí las barras. Entonces, para que se vea un poco, para que visualicemos las barritas para cada clase, vamos a colorear el borde, ¿no? Le vamos a dar un borde que pueda contrastar con ese azul, ¿no? Entonces el amarillo está muy bien. Bien, entonces quedaría ahí nuestro histograma. Y también podemos acá incorporar las etiquetas, ¿no? Ahí están las etiquetas de nuestros datos. Podemos hacerlo, para que se visualice mejor, podemos colocar también acá un, em, un borde, una línea sólida, por ejemplo, ¿de qué color? Puede ser de este color. Bien, ahí entonces tenemos nuestros valores, los porcentajes y tenemos entonces ya nuestro histograma de la variable continua que es la ganancia en peso por día de los novillos expresado en gramos. Entonces, como podemos ver, acá tenemos acá las 6 clases, la uno, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Las clases 2 y 5 son las que presentan las mayores frecuencias relativas, cada uno con un 25%, ¿no? Y cuyo representante en el caso de la segunda clase es la ganancia del 703.3 y en el caso de la quinta clase es 897.8 gramos por día de ganancia. Bien, entonces esta es la variable, es lo mismo que hemos interpretado acá en la tabla de frecuencias.
Y ahora nos vamos a ir a generar la ojiva de frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a seleccionar los datos, vamos a insertar un gráfico de barras nuevamente, vamos a bajarnos hasta abajo hasta que podamos visualizar los datos. Bien, no nos olvidemos que cuando queremos hacer la ojiva, en el eje, en el eje, en el eje X tienen que estar los límites superiores, ¿no? Los límites superiores de clase. Y en el eje Y, la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, ¿no? Entonces podemos ir acá y seleccionar, ¿no? Vamos a seleccionar, nuevamente lo llevamos acá. Seleccionamos, hemos dicho que tiene que estar los límites superiores en el eje X. Ahí están los límites superiores. Y en el caso solamente, en el eje Y solamente tenemos que dejar la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, que sería ese valor de ahí, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, entonces, ahora lo mismo que en el anterior caso, vamos a, vamos a ir editando nuestro gráfico. Ahí, primeramente acá, vamos a colocar, esta es una ojiva, la ojiva de una variable continua, de una variable continua. Bien, luego tenemos acá también los títulos de los ejes. Acá tenemos esto, bueno, lo vamos a eliminar. Hemos dicho que en acá estos representan los límites superiores de clase. Entonces vamos a tener acá límites superiores de clase. Entonces tenemos los límites superiores de clase y en acá vamos a tener la frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Bien, entonces ahí tenemos todo eso. Bien, ¿qué más podemos hacer con este gráfico? Podemos incorporar las etiquetas, ¿no? Aquí tenemos las etiquetas y podemos también darle formato a las etiquetas. Y aquí podemos colocar una línea sólida, ahí ya está. Ya está colocado, entonces ahí tenemos nuestra ojiva, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta nuestra ojiva? Nos está diciendo, por ejemplo, que el 90% de los novillos presentan ganancias en peso de 930.2 gramos por día o menos. El 65% de los novillos, de los 40 a los cuales se está haciendo el estudio, entonces el 65% presentan ganancias de peso por día de 865.3 gramos por día o menos. El 45% de los novillos presentan ganancias en peso de 800.5 gramos por día o menos. Y finalmente acá decimos el 32.5% de los novillos presentan ganancias de peso por día de 735.7 gramos día o menos, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra ojiva y ya tenemos también nuestro histograma. Ahora acá tenemos una pregunta acá en la presentación. Hay una pregunta, dice, describa los registros obtenidos mediante el uso de medidas de resumen y gráficos. Bien, entonces vamos a sacar rápidamente las medidas de resumen. Ya hemos sacado la tabla de frecuencias, hemos hecho el gráfico y ahora nos vamos nuevamente acá. Y ahora vamos a ir acá a sacar las medidas resumen. Entonces vamos a poner acá medidas resumen. Medidas resumen, ¿no? Entonces, estas medidas resumen nos tienen que indicar cuánto es el promedio, cuánto es la desviación estándar, etc. Y entonces nos vamos acá a datos y análisis de datos. Ahora nos vamos a ir a estadística descriptiva y en acá vamos a colocar todos nuestros 40 datos de ganancia de peso.
Bien, entonces vamos acá. Vamos a seleccionar los 40. Bien, ya están los 40. Ahora, como tenemos los 40, ahora vamos a hacer un resumen de estadísticas, lo que nos piden ahí en el ejercicio, y que nos saque en un rango de salida que puede estar, por ejemplo, acá. Bien, ahí el rango de salida y le decimos aceptar. Bien, entonces fíjense, todo esto es nuestro resumen, Entonces, esto lo vamos a llevar un poco más acá y vamos a indicar lo siguiente. Entonces, tenemos acá nosotros nuestro resumen, ¿no? Bien, entonces lo vamos a llevar, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Bien, entonces esto de acá lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar todo esto. Bien, entonces ahora vamos a llevar nuevamente al otro lado. Acá. Y esto lo vamos a eliminar. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos entonces, esto lo vamos a hacer un poco más ahí. Bien, acá lo vamos a, para que se entienda mejor, lo vamos a dar formato, lo vamos a ajustar el texto. Bien, lo mismo este de acá, lo vamos a ajustar el texto. Bien, creo que todo está bien ahí. ¿Cuál más se necesita ajustar? A este coeficiente también necesitamos ajustar el texto. Bien, entonces ya tenemos también acá ajustado los valores. Bien, entonces ahí tenemos un poco más. Bien, entonces lo que tendríamos nosotros son todos estos datos, ¿no? Todos estos datos. Entonces acá, esto lo vamos a colorear. Ahí. Bien, entonces ahí tenemos nuestras medidas resumen. ¿Qué nos dice la medida resumen? Por ejemplo, acá tenemos que la media aritmética presenta un valor de 807.17 gramos día de ganancia. La mediana 805. Entonces, tal vez esto solamente podemos ponerle acá un decimal, ¿no? No necesitamos más. Bien, entonces aquí tenemos la mediana, la moda es 798. Eso significa que ese valor de 798 gramos día es el que más se repite en estos 40 datos, ¿no? La desviación estándar es 102.93. Esto tal vez lo podemos dejar con dos decimales simplemente. La varianza de la muestra es 10.595.3. La kurtosis es menos 0.873. Coeficiente de asimetría es menos 0.0338. Tenemos que el rango es 389. El mínimo es 606. El máximo 995. Y la sumatoria de todos los valores es 32.287 y tenemos 40 valores, ¿no? Entonces nosotros podemos sacar, por ejemplo, acá. Creo que tenemos, no tenemos de todo. Podemos sacar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, para finalizar, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la desviación estándar, a ese valor, dividido entre la media, que es ese valor, y eso multiplicado por 100. Bien, entonces tenemos que nuestro coeficiente de variación es de 12.7%. 12.7%, entonces ese sería nuestro coeficiente de variación. Bien, entonces de esa manera ya tenemos todas nuestras medidas resumen, que es lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? Entonces de esa manera resolvemos el presente ejercicio.